Rodrigo Sorogoyen y Isa Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenos días, ¿bien y tú? Bien. Bueno, Asbestas llega a cines después de un periplo bastante largo, de Cannes, de San Sebastián, de varios festivales. ¿En qué momento o en qué situación llega y cómo estáis? Porque, bueno, es un momento complejo para la taquilla. Hombre, la peli no puede llegar mejor, aunque siga siendo un momento complejo para la taquilla. O sea, somos muy, como dijiste otro día, cautos. Cautos y templados. Y templados, pero es verdad que, joder, que hemos tenido suerte donde había que tenerla, la verdad. O sea, estamos encantados con el recorrido que ha tenido. Llevamos mucho tiempo de recorrido, de promoción. En Cannes, la verdad que fue muy bonito y ya queda muy lejos. En San Sebastián hemos ganado un premio muy, muy bonito también, que es el premio del público a la mejor peli europea. Bueno, pues ha venido, ¿no? Como que siempre donde ha estado nos han nominado por qué, es verdad. Que no era fácil entrar ahí. Que no era fácil entrar ahí con el año que tenemos, pero bueno, otra cosa es lo que pasa ahora con las salas. Sí, estamos, yo creo que con mucha expectación, ¿no? Porque está yendo todo muy bien, efectivamente, pero esta película la hemos hecho para las salas. Desde el principio nos imaginábamos estos paisajes y estos sonidos y también las emociones que tiene la peli, ¿no? Entonces, ojalá la gente quiera ir a las salas a verla. Seguro que sí. Bueno, Asbestas tiene... O sea, no hay muchas películas españolas que hayan hecho este formato, que es un rodaje en 2 tiempos, asegurando 2 temporadas estacionales para que eso se colara en la historia, con todo el riesgo que eso implica de parar un rodaje, parar la dinámica de unos actores, de unos equipos. Claro, me pregunto, me resulta curioso cómo ha sido hacer eso, enfrentarse a eso, si ha sido fácil, si no, si hacía mucho frío. Terminó haciendo mucho frío. Sí, para nosotros era bastante fundamental intentar contar ese transcurso del tiempo. Es una historia que transcurre durante un tiempo determinado, no vamos a desvelar, pero vamos, pues un año tranquilamente. Entonces, cuando estás en esa naturaleza, cuando vas a verla, cuando nos imaginamos también primero la historia, te imaginas ese verano, te imaginas ese otoño, te imaginas ese invierno. Entonces eso, como tú bien has dicho, es muy difícil de conseguir en las semanas que dura un rodaje, que suelen ser desde 6 hasta 8, 9 como mucho. Entonces, claro, solo tienes 2 meses, 3 como mucho. Entonces se nos ocurrió, así como, wow, somos unos genios, esa idea de parar, que no se suele hacer, se pierde dinero, o sea, no, por lo menos no, bueno, te lo gastas, ¿no? Pero ha sido un acierto. En cuanto tuvimos la idea, los productores nos siguieron en esa idea, entendieron que era importante y desde el diseño de producción se hizo todo lo posible como para que tuviera sentido, por supuesto, y hacerlo de la manera más comedida. Y yo creo que eso, que el resultado salta a la vista. Vamos, tú nos dirás, pero que hay un verano ahí y de repente pues está nevando en unos minutos después del metraje, quiero decir. Y no sé si es la película más difícil o más compleja a la que os habéis enfrentado, desde el guión y desde luego todo lo demás. Desde el guión... Desde el guión diría que no. Bueno. Ha sido la más larga, eso sí, porque la empezamos a escribir en 2015 y por motivos profesionales el proyecto se fue postergando. Entonces hemos reescrito pues durante años, que es una oportunidad que no siempre se suele tener. Entonces creo que la hemos aprovechado bien. Pero no diría que es el más difícil. Como guión estoy de acuerdo contigo, lo que pasa que sí que es rodaje, cierto... Sí. No sé si el rodaje es más difícil, pero sí que sabíamos, ya que Isa yo creo que está de acuerdo conmigo, que la película requería de una madurez y de una preparación mayor y eso es una de las razones por las que también postergamos el proyecto. Entonces, porque eras inmaduros. Erais inmaduros. Claro, éramos muy pues maduros sí, en esa época. Claramente. Entonces, sí que le teníamos respeto. Entonces, podíamos haber elegido intentar hacerla en ese momento, en el año 2016, no habíamos hecho El Reino todavía, era nuestro, eso lo sabes, ¿no? Que era nuestro tercer guión. Sí. Entonces, claro, podíamos haber hecho eso, pero sí que la teníamos como un poco, no sé si estábamos intimidados o la teníamos demasiado, ¿no? Como con unas expectativas muy altas, entonces hemos decidido postergarla. Luego es verdad que no ha sido algo dificilísimo, pero justamente a lo mejor no ha sido difícil por haber esperado. Puede ser. Y luego de un cine muy urbanita, en que vuestras pelis pasaban en las ciudades y la ciudad tiene mucho que ver con todo lo que pasa visualmente y narrativamente en vuestras películas. Os salís a esta aldea perdida, a esta España vaciada, en un momento que coincide con varios directores también mirando a otras zonas de España, mirando al campo, a la relación con la naturaleza, también después de una pandemia que también hace reflexionar sobre cómo queremos vivir. No sé cómo ha sido para vosotros también este cambio, esta experiencia.
De enfrentarnos a un rodaje ahí o a una película, ¿no? A una película, sí. Yo creo que ha sido muy agradable. O sea, de repente había unas ganas de ir al campo y al monte. Y es verdad que empezamos a ir en 2016, justamente, Claro. cuando estábamos escribiendo la primera versión de guión. Y hemos seguido yendo cada vez que podíamos. Entonces, Sí, es que creo que siempre hay algo de osadía siempre cuando te enfrentas a un proyecto. Entonces, osado también es decidir escribir sobre antidisturbios. Bueno, sí. No es como Quizá quién más. te verdad. manda a ti. Claro. Entonces, cuando vimos que queríamos escribir la historia de Asbestas, pues sí, hubo esta osadía de decir, por una parte, vamos a escribir sobre cosas que no sabemos, pero al mismo tiempo creo que somos como muy concienzudos y honestos, intentamos serlo con nuestro trabajo y hemos hecho muchísimos viajes durante estos 6-7 años de reescritura. Yo creo que hemos ido una vez al año casi y bueno, pues es que intentas convertirte en una pequeña experta del tema en el que estás trabajando en ese momento, que luego se te olvida todo, pero sí que, bueno, eso, como que te comprometes con el tema y en este caso era el campo y al campo fuimos. claro, y ese compromiso va seguido o va ligado realmente a una excitación y aún estábamos como contentos. O sea, no nos ha pasado nunca que hemos decidido escribir un proyecto, decías antidisturbios, ¿quién nos manda? Pero cada vez que teníamos una cita con un antidisturbios estábamos contentísimos. Claro, o sea, esa osadía a lo mejor no somos conscientes de ello, ¿no? De Sí, ella. no, al contrario, Claro, es como... entonces vamos a hacer una película aquí, genial, claro, si no, no la escribimos. Claro. Si no estamos excitados y motivados, ¿no? Y encantados con la idea, no nos ponemos a escribirla. Entonces todo lo que tenía que ver con eso, oye, viaje, sí, genial, vamos para allá. Y mencionabais antidisturbios y no sé si hay algo que une todas vuestras películas, o por lo menos las últimas, quitando Estocolmo a lo mejor, que podría estar, que es un poco cómo surge la violencia en la sociedad, o en qué momentos o en qué situaciones emerge esa violencia, que es muy distinta en cada uno de los proyectos que habéis hecho. Pero aquí el surgimiento de la violencia es clave en un entorno donde a priori parece que no va a pasar nada, ¿no? No sé si es una de las cosas que más os interesa también como creadores explorar. ¿Por qué en sociedades donde aparentemente no debería pasar nada salen esos ramalazos? Sí, pues fíjate, yo creo que Estocolmo es una película muy violenta. Sí, bueno, ahora que lo dices, tienes razón. Sí, y es evidente que nos preocupa, que nos interesa, que nos fascina negativamente, que hay algo de cómo puede ser, ¿no? Cada vez que pensamos, pues eso, si pensamos en los personajes de Estocolmo, lo primero, yo te cuento, esto menos el final de la película, ha pasado esto, ¿no? Y me lo creo, me puedo llegar a creer que pase algo parecido, ¿no? En los personajes, pero claro, son actitudes violentas que, ¿y cómo puede ser? Vamos a ¿no? ¿En qué situaciones exactamente? ¿Por qué están motivadas? ¿No? ¿Qué le pasa a este personaje para actuar así? ¿Qué le pasa a este otro personaje para actuar así? Y eso nos pasa en todas las pelis. En los antidisturbios igual, en que nos perdonen nos empezamos a preguntar por qué los seres pueden llegar a ser violentos, pueden llegar a hacer daño a seres a veces queridos incluso. Sí, no, nada que añadir. Es verdad que sí, que es muy... Es tan terrible como fascinante, o porque es terrible es fascinante. Y bueno, nuestro trabajo siempre lo decimos, ¿no? Nos da, y un poco el vuestro también, nos da la oportunidad de indagar sobre algo para intentar entender algo y sacar alguna respuesta, no todas ni mucho menos, o al menos hacer las preguntas adecuadas. Y eso nos lo da este trabajo y claramente este tema es uno de los que más nos ronda la cabeza todo el tiempo. Y luego hay una cosa muy interesante, que a pesar de el carácter del personaje de Luis Zaera, pero sí es cierto en que en Asbestas entiendes, dentro de que hay un hecho terrible que evidentemente no vamos a desvelar y y nadie puede justificar, pero sí entiendes las posiciones de cada uno de los personajes. No sé si también eso ha sido difícil mantener que la posición de Zaera es una posición a priori, aunque luego pase una cosa terrible, que tiene, o sea, que es entendible y que es normal y que pasa en los pueblos de España. Y no sé si de alguna manera el conflicto que planteáis es el conflicto en el que estamos como país y como sociedad. No sé si habéis dado ahí en la llaga. Sois listos, ¿eh? Pero, y si tuvieses que nombrar ese conflicto, ¿cuál sería? Bueno, me refiero al conflicto de cómo vivir. O sea, al final es el conflicto de cómo convivir, de cómo convivir, si convivir todos juntos o coger mi dinero y marcharme, ¿no? Que es al final en lo que estamos. Sí. Voy a ir a la o sea, quiero decir, salvando las distancias, pero voy a luchar por la sanidad para todos o voy a pagarme yo la sanidad. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Tú también eres lista, ¿eh?
Sí, bueno, no tanto. Es que eres una. Nosotros dos. Fundamental. Medio y medio cerebro. Sí, estoy de acuerdo con tu reflexión. Pero pero la primera parte de la pregunta, yo creo que no nos cuesta mucho porque creo que está en nuestro, qué cursi queda esto, nuestro ADN, ¿no? Hay algo como, yo creo que somos guionistas por eso, porque nos interesan mucho las personas. Entonces, a mí, vamos, y creo que Isabel tampoco, pues lo que hemos dicho antes, vemos una persona, un comportamiento, un personaje complejo y nos zambullimos en él. Yo estoy deseando intentar entender, como ha dicho antes Isabel. Entonces no nos cuesta. Realmente creo que hemos entendido. Otra cosa es ya crear el personaje con sus matices. Eso sí, yo creo que es una cuestión de trabajo, de observación, de quitar de aquí, de poner de aquí, pero entender las motivaciones de esos personajes, por ejemplo, en concreto, el de Luis Zahera, yo creo que no nos costó mucho. No, es que es como uno de los mandamientos, ¿no? Cuando te pones a escribir, pues hay muchos objetivos a los que quieres llegar. No siempre llegas, ni muchísimo menos, pero ya sabes, digamos, los focos a los que quieres, ¿no? Atacar. Y ese sin duda es uno de ellos. Y es que, a ver, nos hemos criado viendo películas y leyendo libros y las obras que nos gustan son las que precisamente también profundizan en eso y se atreven a esa complejidad que también se puede, hablando, ¿no? Tú decías ahora, esto tiene que ver con el tipo de sociedad que somos. Bueno, pues sin duda, y otra cosa que tiene que ver con el tipo de sociedad en el que nos estamos convirtiendo es las pocas ganas de complejizar y la naturaleza ya para la simplificación. Entonces, de alguna manera, luchamos contra eso también, ¿no? Es que acometiendo así nuestro trabajo, por así decir. Luego definíais, no sé si fue en Cannes, ¿no? que a veces era una historia de hombres violentos y mujeres conciliadoras. Y es verdad que el giro o por donde cambia la película deja buen sabor de boca dentro de la historia. Y en ese sentido es verdad que es una historia donde son las mujeres las que al final toman el poder. No sé si esto también era una cosa que teníais clara desde el principio, es una cosa que fue saliendo en esos parones. ¿Cómo ha sido esto? Pues es muy buena pregunta, porque es verdad que estaba desde el principio, pero no con la, no sé cómo decir, no con la claridad. Con la clarividencia. Clarividencia me parece una palabra muy grande, pero sí, eso, estaba, pero estaba un poco más escondido. Y yo creo que esto que nos reíamos antes de nuestra inmadurez tiene que también que ver con eso, con igual coger ciertos temas y atrevernos a ponerlos un poquito más arriba, ¿vale? De lo que estaban. Entonces, sí, el paso del tiempo nos ha permitido pues elevar un poco este tema y creemos que la peli lo agradece y nosotros nos quedamos como tranquilos, ¿no? Cuando lo encontramos y lo acometimos así, de forma más directa. ¿Algo que añadir? No, pero es verdad que la idea estaba desde el principio. Nos gustaba mucho una película en la que parece una película masculina, la mires por donde la mires, pero desde el principio se nos ocurrió, también porque la historia, si la leías, la historia real de la noticia, si la leías de una determinada manera, te daba eso. Te daba, esto ocurre, luego se queda esta mujer. Entonces, podíamos haber acabado la peli ahí, pero nosotros desde el principio vimos que la película, que lo que nos merecía la pena para contar la película era lo que venía después de ese hecho. Y luego hay una cosa, le decíais a Ángeles que estabais cansados del thriller. Y en esta el thriller es distinto, se rebaja mucho. Hay otro, no sé si es un drama, no diría drama costumbrista, pero sí que hay algo de drama íntimo. También hay algo de western, gallego. Y la parte del thriller, que quizá, bueno, pues claro que aparece, pero es brutal que aparecen dos escenas donde aparentemente no hay ningún elemento del género, como es esa reunión en el bar y luego la oveja, o sea, la escena de la oveja que me parece fascinante, cómo saca la oveja. Entonces, es un poco si eso también era una cosa decidida, ¿no? Que la tensión se creara no en elementos habituales del thriller clásico, digamos, sino en otros elementos que tienen que ver más con la convivencia al final. Sí, es que cuando nos ponemos a escribir no decimos, venga, vamos a escribir un thriller. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del thriller? No, creo que en nuestras cabezas ya entendemos que la historia, los 4 trazos con los que empezamos una historia, tienen unos elementos que te van a generar una tensión, que te pueden generar una violencia, que puede tener un momento violento, ¿no? Entonces, pero con los elementos que nos imaginamos y que creemos que son verosímiles de ese contexto,
por ejemplo, una oveja, por ejemplo, una taberna, por Una ejemplo, tapa de gato. una tapa de gato, por ejemplo, unos vecinos que están enfadados. Con eso intentamos construir y sale, en este caso, y me parece lógico que salga, ese thriller. Estoy de acuerdo contigo que es un thriller con decocción lenta, con un ritmo lento, que va poco a poco, ¿no? Una olla a presión. Con esa olla a presión, muy bien. Pero sí, no, en ningún momento nosotros estamos diciendo vamos a hacer un thriller. Y entiendo lo que dices de drama intimista y de western, pero eso ya es un reflejo de que estamos cansados. Bueno, cansados, o que cada vez estamos huyendo más o necesitamos subvertir los géneros o transgredir los géneros, en este caso el del thriller puro. Y ahí, habéis desvelado en las últimas horas 2 noticias muy importantes. Una de ellas que tenéis un tatuaje, que eso me parece fascinante. No por el tatuaje en sí, sino por lo que significa. Que tus padres no lo saben. A ver, a mis 39 años mis padres ya saben que tengo un tatuaje. Y saben que tenemos el mismo tú y Pero yo, sería fantástico que lo descubrieran. Eso implica que vais a estar 6 películas más trabajando juntos, cosa que es buena noticia para el cine español. Gracias. Menos mal, si no sería joder. Haber tatuado 7. Todavía quedan 6, de verdad, en serio. Y la otra es que eres nieto de un director de cine. ¿Esa es la otra noticia que han salido últimamente? Que ha salido últimamente, no, pero es... Ha salido en un entorno íntimo. Ah, vale. Yo te dije, ¿no? ¿te puedo preguntar? Sí. Y tú sí, pregúntame, pero eres o sea, Soy nieto, sí, de un señor que a su vez era director de cine. vale. Sí. Y de alguna manera eso, porque claro, es significativo, tú nunca lo habías comentado, pero como cineasta ha estado el cine siempre ligado, supongo que a ti. Sí, es que es verdad que no lo cuento porque yo no tuve mucha relación con él. De hecho, la relación que tuve fueron sus últimos meses de vida, y no de vida por una enfermedad, sino porque le atropelló un automóvil. Entonces ya no era director de cine, había dejado de ser director de cine desde hace mucho, y en el entorno de mi familia, que en mi infancia, no se respiraba eso. Entonces, tu abuelo es director de cine, bueno, pero no había un entorno cinéfilo un poco, porque evidentemente me llevaban al cine a ver películas, pero no del oficio. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor eso me hace no comentarlo mucho, la verdad, pero ni me avergüenzo ni reniego para nada. Y de las 6 películas que os quedan, ¿estáis trabajando en alguna? Pues sí, llevamos ya algunas semanas empezando a trabajar en nuestra próxima peli y no podemos contar mucho porque es que aún estamos bastante perdidos, pero en este caso uno de esos mandamientos es que no va a ser un thriller, que nos apetece muchísimo escribir otro tipo de historias, otro tipo de personajes, hablar de relaciones, hablar de, no sé, de cosas más pequeñas, donde la trama no sea tan importante. Y poder, no sé, alcanzar algunos pequeños momentos de pequeñas verdades, ¿no? Estamos un poco ahí como en este terreno. Y entonces estamos... bueno, de hecho, esto sí que es una osadía. O sea, me parece más osado, creo, escribir una peli tan distinta que si hiciéramos eso, otro thriller rural o lo que sea. Así que estamos como un poco niños que van al colegio y empiezan el curso nuevo. Pero más maduros. Me faltaba una que sí que me viene muy bien, que es preguntaros por la escena de los caballos del inicio. ¿Por qué? Que da título también a la película. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo luego se ve en la película? Yo recuerdo que en el rodaje yo te vacilaba con si es solo para lucirte esta escena y luego no va a tener nada que ver, pero es verdad que sí tiene que ver con la película. ¿Cómo se os ocurre ligarlo? ¿Cómo entráis en esa tradición? Bueno, a la hora de investigar sobre Galicia o la Galicia interior nos topamos muy rápidamente con la rapa de Asbestas, que es una tradición muy centenaria, muy importante allí, que se ha convertido en una fiesta, y cuando la vimos y la descubrimos pues fue como, hostia, esto es tan potente, tiene tanto de simbólico a la vez que cuenta tanto de la idiosincrasia fue de como allí. encontrar una especie de diamante, ¿no? Vas caminando y te encuentras un regalo que alguien te ha hecho y esto hay que utilizarlo. Y entonces fuimos allí a verla, a conocer a la gente, a intentar entenderla y entenderla finalmente, por supuesto. Y fue como esto hay que utilizarlo de alguna manera, y creo que no queremos desvelar nada a los oyentes, pero es verdad que creo que tiene bastante sentido como lo hemos articulado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.